Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que estamos este miércoles juntos, dándole gracias a Dios. A Él ha sido bueno, nos ha bendecido tanto. Damos gracias a Dios porque Él está con nosotros. Vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús estamos agradecidos por tanta bendición, Señor. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Gracias por cada oración contestada. Gracias por cada persona que esté escuchando este estudio, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues llegamos a Juan 1:14 y dice, y aquel verbo era hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Y eso, mis amados, es la Navidad. Es lo que festejamos, que Jesucristo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Eso es la Navidad, que el verbo fue hecho carne. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, fue hecho carne y sangre, se volvió un hombre. Ningún mensaje más grande pudo haberse proclamado jamás al hombre. Cristo se volvió carne, ocurrió la encarnación. El Hijo de Dios se convirtió realmente en carne. Vino a la tierra en la persona de Jesucristo. No cabe duda de lo que Juan quería decir aquí, que el verbo se hizo carne. La primera prueba de la encarnación es que Jesucristo vivió visiblemente. La gente lo veía. Dice, lo vimos. Dice, vimos su gloria, vimos su gloria. Eso es lo que está diciendo el evangelista Juan. Vimos su gloria. Se vio la gloria, la encarnación. Para el significado de la palabra, vimos. Dos cosas quiere significar la palabra gloria. Cristo es la gloria, el Shekinah de Dios. La palabra Shekinah significa el que vive o está viviendo. Se refiere a la brillante nube que Dios empleó para guiar a Israel en el desierto y que permaneció sobre el tabernáculo y sobre el sitio de la misericordia del lugar santísimo. La nube simbolizó la presencia de Dios y eso es exactamente lo que Juan quiso decir. Vimos, lo palpamos. En realidad vieron la gloria, el Shekinah, la verdadera presencia de Dios habitando entre nosotros. Qué precioso, mis amados. Cristo era la verdadera personificación de Dios. Todo lo que Dios es y hace, Juan dijo, vimos. Es lo que celebramos de Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Y se hizo carne. Lo miró y pudo decir que Él era Dios. Todo lo que Jesús era en su persona y su ser, en su carácter y su comportamiento, era tremendamente diferente en persona, comportamiento, en obra, ministerio. Él fue el Hijo de Dios, la personificación misma de la gracia y la verdad. La gracia probablemente sea la palabra más significativa en el lenguaje de los hombres. En la Biblia, la palabra gracia significa mucho más que cuando la emplean los hombres. Para los hombres, la palabra gracia significa tres cosas. La gracia es esa cualidad de una cosa que es hermosa, que es placentera. La gracia es todo lo que tiene la cualidad del amor. Puede ser un pensamiento, un hecho, una palabra, una persona. La gracia es un don, un favor que alguien puede hacerle a un amigo. El favor siempre se hace en forma gratuita, sin esperar a cambio. El favor siempre se le hace a un amigo. Sin embargo, cuando los primeros cristianos vieron lo que Dios había hecho por los hombres, debieron agregar un significado más profundo, más rico a las palabras gracia de Dios. Había salvado a los pecadores.
a los que habían actuado en contra de él. La gracia se convirtió en la bondad y el amor que mora en la naturaleza misma de Dios. La bondad y el amor que Dios le da gratuitamente a sus enemigos. Ninguna otra palabra expresa tan bien la profundidad y la riqueza del corazón más que la gracia. La gracia. Tenemos que darnos cuenta de la gracia. La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Nosotros no merecíamos a Jesús, no merecíamos que viniera, a hacerse carne y nos salvara, pero por la gracia de Dios. Por eso dice, y vimos su gracia, su gloria, todo lo que Dios estaba frente a ellos en su misma presencia. Juan dice, vimos su gracia y su gloria. ¿Y sabes qué? Son cosas que tú y yo podemos seguir viendo. La gracia y la gloria del Señor. Nuestro glorioso Señor Jesucristo, en quien moró la verdadera presencia de Dios. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Eso es que el Verbo se hizo carne. Eso es. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Lucas 1:31, 34 y 35, está el ángel Gabriel diciendo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el poder del Altísimo, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué bendición, hermanos, de estar recordando, de estar estudiando que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, vimos su gracia, su gracia. Tenemos que entender, en Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Eso les explico siempre, que José y María eran pobres, eran humildes, él era carpintero, pero eran príncipes porque venían del linaje de David, del rey David. Tenemos que saber eso. En Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A eso vino Jesús. Para eso se hizo carne, para que no pudiéramos decirle, es que tú no entiendes, es que tú no sabes. Y él dice, me hice carne y vine y vi el pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenemos que entender lo que el Señor hizo. Lo que el Señor hizo tenemos que verlo. Que el Señor mismo envió a su Hijo. Y vimos su gloria, dice la palabra de Dios, como del unigénito. Y luego en el 15 dice, y Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Ahí vemos la segunda prueba de la encarnación, era Juan el Bautista. Él también dio testimonio de la encarnación. Juan dijo simplemente, Jesús nació después de mí, pero es antes de mí. Más fuerte, más importante en cuanto al ser, al rango y a la dignidad. ¿Por qué? Porque era primero que yo. No lo entendemos, pero si dice, es primero que yo, pero nació primero que yo, nació después que yo, quiere decir que el Señor ya estaba
Él es el principio y el fin. Él es el principio. Él no comenzó cuando nació en Belén. Él ya era Dios. La palabra era primero que yo. Significa literalmente primero que yo o primero antes de mí. Se refiere tanto al tiempo como a la importancia. Jesucristo era primero en el tiempo, existiendo antes que Juan. Él existió desde el principio, a través de toda la eternidad. Juan proclamó, era primero que yo. Él siempre había existido. Él siempre había existido. Él era el primero. Él era la causa misma de la existencia de Juan. Juan vino a proclamar a Jesús. Para eso nació Juan. Y él está dando testimonio de que él lo vio, de que el Verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, vimos su gloria. En Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El Señor Jesús ya estaba en el cielo, cuando el Señor le mandó a la tierra y tomó carne de María, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, vimos su gracia, vimos su benevolencia, vimos que Él es el primero, que Él es el Señor. ¿Por qué la gente batallará tanto para encontrar a Jesús? Para reconocer que Jesús es el primero, reconocer que lo amamos y que Él nos amó primero, que Él es el primero. Dice en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y a ese Dios es el que adoramos. A ese Dios es el que proclamamos. A ese Dios es el que decimos que Él es el Señor. Que Él es el Señor. Mañana vamos a seguir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por haber enviado, Señor, a Jesucristo a la tierra, a hacerse carne, a sufrir lo que nosotros sufrimos, Señor, a compadecerse de nosotros. Gracias porque vimos su gloria y podemos seguirla viendo. Su gracia. Gracias porque Él es el principio y el fin. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por todas las personas que tienen problemas para encontrar y reconocer a Jesús como el Señor. Revélate a ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.